Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Límites de una función. Ya estamos entrando en materia correspondiente a este contenido. Vamos a hablar de lo que son los límites derivados, la derivada de una función. Vamos a ver cuáles son los límites parciales, unilaterales. Vamos a ver qué dice el planteamiento de nuestro enunciado. Dice lo siguiente. ¿Quién es Isaac Newton? Muchos lo conocemos, ya sabemos que es un personaje bastante reconocido a nivel mundial. Nació de forma prematura el 4 de enero del 1643 en el seno de una familia campesina en Ghostuper Manor, una pequeña aldea del condado de Lincolnshire, Inglaterra. Es conocido por múltiples aportaciones a la matemática y la física, pero principalmente por desarrollar el cálculo integral y diferencial de forma simultánea e independientemente de Gottfried Leibniz por establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal, entre otros estudios más. Ok, bueno. Se puede decir que a partir de las leyes que él sacó, surge todo el desarrollo de la evolución de la física. Y vino Albert Einstein también con su teoría de la relatividad, donde él desmontó un poco lo que es la teoría de la gravitación universal y donde establece que ya nada es lo que plantea, sino todo es relativo. Pero bueno, esa es parte de lo que es la parte de la física. En estos casos vamos a estudiar lo que son los cálculos. Veamos lo que dice acá. Al finalizar una campaña publicitaria, las ventas diarias, colocamos ese, de smartphone en dólares aumentaron en días. Vamos a llevar días, T porque es tiempo. A partir de la función S en función de T, establecemos esto. Estos son los valores que nos están dando. 400 más 2400 dividido entre T más 1. Ok, vamos a calcular los límites. Donde S en función de T cuando T tiende a 7. ¿Por qué cuando tiende a 7? O sea, al pasar los 7 días. Bueno, vamos a definirla. Observen lo que dice. Hallar el límite de una función f significa determinar el valor al que se aproxima f en función de x cuando x tiende a un número dentro de su intervalo de definición. Ok, ya acá nos están dando el valor cuando tiende quiere decir que se aproxima, tanto por un lado como por el otro lado. Entonces, para ver si existe un límite. Una función f en función de x tiende al límite de L por x que tiende hacia A, o sea, f en función de x se aproxima al valor de L. Tanto como desea, siempre que x esté cerca de A, sin llegar a tomar el valor de A. Nunca va a llegar. Se va a aproximar lo más posible, pero nunca va a llegar. Por ejemplo, cuando tiende a 7, va llegando 6,99, 6,99, pero nunca va a tocar el 7. Por la izquierda también va a ser lo mismo, derecha e izquierda. Ahora, observen. Decimos lo siguiente, una función f en función de x tiende al límite de L, porque x cuando tiende a 0. Ok, perfecto. Va a tomar el valor de esa tendencia. Se lee el límite de f en función de x cuando x tiende hacia A, que es igual al límite. ¿Qué tipo de límite podemos encontrar? Vamos a ver qué tipo de límite podemos encontrar. Era lo que les estaba planteando hace un momento. Decimos lo siguiente. ¿Qué tipo de límite podemos encontrar? Límites unilaterales. ¿Por qué son límites unilaterales? Ya ustedes van a ver por qué. Podemos encontrar funciones que están determinadas por partes, es decir, cuyo dominio lo compone una o más funciones. Ahora, esta función, por ejemplo, es un conjunto, es un sistema de ecuaciones que tenemos a x al cuadrado, una función cuadrática, y me la condicionan, me dicen que si x es menor que 1, pero también está presente una función lineal que me dice que 3x más 1, si x es mayor o igual que 1. Ahora, es una función compuesta por dos partes, una cuadrática y otra lineal, como se muestra en el gráfico. Observemos el gráfico.
Y ya podemos darnos cuenta que esta gráfica que está acá corresponde a quién. Obviamente, corresponde a la cuadrática. Y esta que está acá corresponde a la lineal. Entonces, este punto que está acá, se sobreentiende partiendo de la deducción del enunciado, que es el límite unilateral de ella. ¿Por qué? Porque me dice x es menor que 1, es un límite. Y me dice que x es mayor e igual que 1. De ambas, tenemos cuando x igual a 1, y va igual a 1. En las lineales, cuando x igual a 1, y es igual a 4. Pero siempre va a tener este punto, que es el punto de corte en el eje de las x. Ahora, observemos lo que dice acá. Si deseamos obtener el límite de f en función de x cuando x tiende a 1, se aprecian dos valores diferentes en una función cuadrática. El valor de x, y igual a 1, mientras que en la función lineal y es igual a 4. Era lo que le decía. Este valor que tenemos acá. Por lo que estamos en presencia de unos límites unilaterales. ¿Por qué son unilaterales? Porque no corresponden al mismo límite, pero tienen un punto de corte, que es el punto 1. Muy bien, vamos a ver cómo se plantea esto. Y vemos las propiedades que le corresponden a los límites. Las propiedades de los límites de una función permiten resolverlos de forma algebraica y se puede resumir a la siguiente. Primero, observen, el límite de un número constante da como resultado el mismo número constante. Es la primera condición de las propiedades. La segunda, al multiplicar el límite de una constante por una función, obtendremos como resultado la constante multiplicada por el límite de la función. Dos, el límite de la suma o diferencia de dos funciones da como resultado la suma o la diferencia de cada función. Cuarto, el producto o cociente del límite de una función es igual al producto o cociente del límite de cada función. Quinto, el límite de una función elevada a otra potencia dará como resultado el límite elevado a la potencia. El límite de la raíz de una función da como resultado la raíz del mismo límite. Y por último, tenemos acá establecido que cuando el límite de la izquierda y el límite de la derecha son iguales, decimos que existe. Acá sí tenemos que detenernos a analizar esto, porque me dice, cuando el límite de la izquierda y el límite de la derecha son iguales, entonces allí estamos en presencia de un límite. Ahora, esto quiere decir que el límite presenta unicidad. Sin embargo, cuando el límite de la izquierda de una función es diferente al de la derecha, decimos que no existe un límite. Ok, o sea, límite 1 debe ser igual al límite 2 de la parte, en la parte de la unilateralidad, tanto por la izquierda como por la derecha. Ahora, si me da diferente, estamos en presencia de que no existe unicidad de límite. No existe un límite para ese tipo de funciones. Que x tiende a 1 quiere decir que se acerca a 1. Cuando x tiende a valores inferiores a 1, se llaman límites laterales a la izquierda, y cuando los valores son superiores a 1, se denomina límites laterales a la derecha. Unilateral, que se refiere o suscribe solamente a una parte o a un aspecto de algo. Unilateral. Ya tenemos establecido lo que es el concepto. Vamos a resolver el ejercicio del planteamiento inicial, del enunciado. Entonces decimos, calculemos el límite de la función. Ahora, me dice, esta fue la ecuación que nos dieron inicialmente. ¿De dónde salió? Bueno, del principio del enunciado, de la venta diaria, ¿se recuerda? Entonces, primero planteamos el límite de la función. El límite cuando t tiende a 7. Aquí está la tendencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y llanamente vamos a sustituir el valor de t con el valor de la tendencia para poder resolverlo algebraicamente. Aquí tenemos, sustituimos el valor de t por 7 en el límite y nos quedaría 400 más 2400 dividido entre 7 más 1. 7 más 1 me va a dar 8. Entonces 2400 lo divido entre 8 y me va a dar 300. Ahora, 400 más 300 me va a dar 700.
O sea, vamos a interpretar el resultado. Transcurridos los 7 días, la venta del smartphone suman $700. Ya resolvimos el problema inicial. Ahora presten atención. Esto que aparece acá es lo que anteriormente se utilizaban los límites. ¿Para qué? Para resolver lo que eran los métodos de extracción, métodos infinitésimos, métodos indivisibles de Cavalieri, el método Fermat, método de la tangente y Borrow. Anteriormente se utilizaban para esto, después fue que se aplicaron para el uso de muchos problemas de la vida diaria, de la cotidianidad. Acá lo tenemos las propiedades de una manera más clara. Anteriormente las leímos, pero acá me gusta cómo se representan de esta manera. Para calcular el límite de una función debemos conocer las siguientes reglas básicas. Estas son las reglas o las propiedades de los límites. F en función de x igual a una constante va a ser igual a la constante. O sea, el límite cuando x tiende a x sub 0 de k va a ser igual a k. La de la identidad, cuando x tiende a x sub 0, x va a ser igual a x. O sea, a la misma tendencia. Cuando es una función exponencial, bueno, f en función de x va a ser igual a elevado a la x. Entonces, a, que es la base, debe ser mayor que 0, obligatoriamente. Pero a debe ser distinto de 1. Son dos condiciones que se presentan cuando hablamos de funciones exponenciales. La primera es que a sea mayor que 0. Y la segunda, que a sea distinto de 1. Ok, cumpliendo eso, entonces decimos que el límite cuando x tiende a x sub 0, entonces a elevado a la x va a ser igual a elevado a la tendencia, que es x sub 0. Ahora, función de potencia de exponentes naturales. Ok, f en función de x va a ser igual a x elevado a la n, donde n va a ser mayor e igual que 2. Mayor e igual que 2. ¿Qué quiere decir? Que debe ser mayor que 0 y también distinto de 1, o sea, mayor e igual que 2. Entonces, cuando el límite de x tiende a x sub 0, x elevado a la n va a ser igual a x sub 0 elevado a la n. Y tenemos también, cuando trabajamos en función a una función logarítmica. F en función de x va a ser igual al logaritmo en base de a de x, pero a debe ser mayor que 1. Obligatoriamente a debe ser mayor que 1. Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0, el logaritmo en base de a de x va a ser igual al logaritmo en base de a de x sub 0, donde x sub 0 tiene que ser distinto de 0 también. Muy bien, ya establecimos las condiciones, pero existe una condición adicional de los logaritmos, que es la siguiente. En el caso de que x tienda a 0, se calcula el límite lateral por la izquierda, que resulta el límite cuando x tiende a la izquierda del logaritmo en base de a de x va a ser igual a menos infinito. Ahora, f en función de x del logaritmo en base de a de x, a va a ser mayor que 0, pero a va a ser menor que 1. Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0, el logaritmo en base de a de x va a ser igual al logaritmo en base de a de x sub 0, donde x es distinto que 0. En el caso de que x tienda a 0, se calcula el límite lateral por la derecha. Es lo mismo que estamos planteando acá. Bueno, ya dicho esto, vamos a resolver un ejercicio para ver cómo se nos va ampliando los conocimientos. Decimos, para que haya la posibilidad de calcular el límite de una función, debemos conocer algunos aspectos. Ya lo hemos dicho, tomando en consideración las líneas que nos estaban dando las reglas, valores mayores a x sub 0, x mayor a x sub 0, lo que se denomina acercamiento por la derecha, y si es al contrario, va a ser acercamiento hacia la izquierda. Si ambos cálculos, tanto por la izquierda como por la derecha, existen, deberían ser iguales, ya lo explicamos. Y si son distintos, entonces no existen. Resolvamos el primer ejercicio. Dice, evaluemos el límite de la función g en función de x, que es igual a elevado a la x cuando x tiende a 0.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ahí podemos analizar y observar la curva exponencial. Primero, ¿qué hacemos? Planteamos la expresión del límite cuando x tiende a cero. O sea, a elevado a la x va a ser igual a 1. ¿Sí? A elevado a la x va a ser igual a 1. Ahora, segundo, realizamos el gráfico de la función. Ya lo tenemos establecido. Le podemos dar valores y siempre la curva exponencial van a ser de esta manera. Todo el tiempo. Y tercero, evaluamos el gráfico de la función. El resultado es el mismo cuando x se acerca a cero, o tanto por la derecha como por la izquierda. Por lo tanto, si existe un límite, tiene que existir igualdad en los límites. ¿Qué propiedades algebraicas debemos conocer para resolver el límite de una función? Bueno, ya lo vimos hace un momento. Cuando el límite de x tiende a x de 0, f en función de x va a ser igual a a. Y cuando el límite de x, cuando x tiende a x de 0, g de x va a ser igual a b. O sea, con a y b finitos, entonces se cumple que esto es para ya nosotros trabajar con límites en función a operaciones. Vimos directamente las propiedades para que se cumplieran los límites. Ahora vamos en función a las propiedades algebraicas. Como propiedades algebraicas, que tengo dos funciones, f en función de x y tengo g en función de x. Entonces, cuando se me presenta así, una suma de funciones, al aplicar el límite decimos a más b. Ahora, cuando es la diferencia, va a ser a menos b. Si hablamos de la propiedad del escalar, siempre vamos a multiplicarlo. K va a ser un número x cualesquiera, donde K va a multiplicar a f en función de x. Recuerden que K va a ser distinto que cero. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por cero me va a dar cero. Entonces, por lo obligatoriamente tiene que ser K distinto de cero. Ahora, la propiedad del producto, f en función de x que multiplica a g en función de x aplicándole el límite, va a ser a por b. Y en la propiedad del cociente, se aplica entonces A dividido entre B, pero recuerde, B distinto de cero. ¿Por qué se condiciona? Porque no está definido el valor de un número dividido entre cero. Entonces, por lo tanto, debe respetarse esto. Ahora, si A a la N pertenece a todos los reales del límite, f en función de x, de g elevado a la x, es igual a elevado a la b. Ahora, las propiedades del logaritmo son muy parecidas al principio como lo estábamos planteando. ¿Por qué? Porque debe cumplirse que sea mayor que cero. ¿Por qué? Porque no existen los números, los logaritmos negativos. Y por último tenemos la propiedad de la raíz. También se condiciona porque también estamos trabajando en función a los números reales. Entonces, recuerden que no pueden haber raíces negativas. Por lo tanto, n debe ser mayor que 1 cuando el límite de L, f en función de x, porque x tiende a x o 0 es finito y positivo. No pueden existir raíces negativas. O sea, la propiedad de la suma y la diferencia pueden aplicarse cuando hay más de dos términos. Para ello se aplica la propiedad asociativa. Cuando hay una, dos, tres términos. Resolvemos uno y el resultado de dos se lo aplicamos al otro. Aplicamos la propiedad asociativa. Calculemos aplicando la propiedad de los límites. Recuerden que siempre vamos a aplicar límites a cada uno. Observen. El límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? De x al cubo más 2x al cuadrado menos x. Entonces, primero sustituimos x por 1. ¿Por qué por 1? Porque es la tendencia. Porque es la tendencia. Al sustituirlo, nos va a quedar que cuando x tiende a 1, sería 1 al cubo más 2, que es este coeficiente que tengo acá, multiplicando a 1 al cuadrado menos 1. Al resolver aritméticamente me va a quedar 1 más 2 menos 1 y eso me va a dar 2. Entonces, tercero planteamos el resultado y el límite que me estaban pidiendo es igual a 2. Acá no nos vamos a complicar la vida. Acá lo único que vamos a hacer es sustituir el valor de la tendencia dentro de las variables que son las que nos van a dar el resultado del límite de esa función. Resuelve el siguiente límite. Nuevamente les digo cuál es el procedimiento. Recuerden la tendencia. X es 2 y cuando X es 2.
Vamos a sustituir los valores en la variable. ¿Cómo me quedaría? X más 2 que multiplica 2x menos 1. Al sustituirlo me está quedando 2 más 2, que me va a dar 4. 2 por 2, 4, menos 1 me va a dar 3. Y 4 por 3 me va a dar 12. Reescribimos el límite y le colocamos el resultado correspondiente. Otro ejercicio, calculamos la siguiente límite. El límite cuando a tiende a 2. A más 2 al cuadrado. Ok. Acá no estamos haciendo nada. Nosotros vamos a tener una variación de los límites cuando ya nos den un valor indeterminado, cuando tengamos que eliminar indeterminaciones, allí sí va a cambiar, pero eso es tema de otro contenido. En este caso, vamos simplemente a resolver sustituyendo el valor de la incógnita con el valor de la tendencia. Entonces, al sustituir la tendencia, aplicamos el límite. Límite de a más el límite cuando a tiende a 2 de 2 elevado al cuadrado. Al sustituirlo me queda 2, acá 2, que este 2 que es la a, 2 más 2 elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 16. Ese es el resultado de este límite que tengo acá. Vamos a hacer un último ejercicio, ya con esto estamos terminando. Observen acá. El límite cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 5 menos x menos 5. De igual forma, aplicamos el límite a cada uno de ellos y luego sustituimos la tendencia. ¿Cómo nos quedaría? De esta manera. El límite cuando x tiende a 4, resolvemos acá internamente. Observen. Me dice que es 6. Vamos a ver si es cierto que es 6. Al sustituirlo me quedaría 4 al cuadrado más 4 más 5. Y 4 más 5 me va a dar 9. Y 4 por 4 me va a dar 16. 16 más 9, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? La raíz cuadrada de 25 está acá. Y menos 4 más 5 me va a dar 1. Entonces, raíz cuadrada de 25 me da 5. Más 1 me da 6. Correcto. Tenemos el resultado. Ya listo. Ok, recuerden lo que les acabo de decir. Cuando tengamos límites, nosotros vamos a tratar de resolverlos. Simplemente vamos a colocar el valor de la tendencia directamente en el valor de la variable. Si el resultado obtenido nos da una indeterminación, bueno, allí sí tendríamos problemas, porque tendríamos que eliminar la indeterminación. Pero ese es el tema que vamos a estudiar en el siguiente contenido. Que pasen un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.